Hola mis amores, bienvenidos a todos, gracias por acompañarme en este vídeo dedicado a los mejores perfumes que hemos probado este año 2020 con creación de 2020 en la perfumería Nicho. Y permitidme antes de entrar en materia que os haga una pequeña advertencia. Los perfumes Nicho son muy personales. Son aromas creados con una particularidad de aromas, con una personalidad propia. No son perfumes para que ni yo ni nadie te los recomiende a ciegas, lanzarte a ciegas a probarlos. Muchos de los perfumes que te voy a enseñar antes los he probado en muestra, antes de enamorarme, decidirme por ellos. Y lo principal que tienen es esa personalidad, particularidades de aromas. Y te estaría mintiendo si te dijera cómpralos sin más, porque no, la perfumería Nicho es muy particular y aunque para mí estos son los mejores de este año 2020, siempre ten en cuenta que tienes que probarlos, degustarlos, sentir un algo por esos perfumes porque tienen particularidades de aroma, ¿de acuerdo? Son especiales. Y ahora sí, vamos a comenzar. Todos son del año 2020, menos el primero que te voy a presentar, que llama la atención porque, bueno, es del año 2019 y lo traigo en este vídeo porque precisamente en este año 2020 ha recibido un premio del mundo de la perfumería y por eso mismo se pone en nuestro radar para traerlo aquí y presentarlo. Muchas veces, gracias a estos premios, nos llaman la atención y dices, es momento de probarlo y de descubrirlo. Pues precisamente por eso, el perfume Ganímedes de Marc Anthony Barras es el primer perfume que te presento. Es del perfumista Kenton Beach, el cual desde luego tiene el orgullo de haber sido el creador de este perfume que, como te digo, ha sido premiado. Este perfume viene a innovar con notas aromáticas de entre lo que son aromas metálicos, integrando también aromas de violeta siempre viva, osmanto, o sea que junta aromas muy aromáticos con aromas innovadores dentro del mundo de la perfumería. El resultado es un perfume espectacular que funciona muy bien, pero a la vez que te da una sensación olfativa distinta y única. Continuamos por el perfume de la casa de Ramón Monegal, Faisa. Por cierto, todos los perfumes los he sacado de sus cajas para hacer más dinámico el vídeo. Y todas las reseñas que están en el canal te las voy a dejar el nombre bien escrito abajo con su reseña. Faisa. Faisa es un perfume de la casa Ramón Monegal que verás, si te digo notas de frambuesa, mimosa, ylang-ylang, canela, anís, maderas, con un toquecito de vainilla o caramelo, dirías, bueno, vale, ¿te puedes imaginar cómo es? Pues no, realmente te puedo asegurar que todo ese conjunto de frutas junto con las tonalidades de especias, canelas, madera, vainilla, caramelo, no tienen nada que ver con lo que finalmente te encuentras de este perfume que yo lo califico como la luz al final del túnel. Esa luz, ese amanecer que siempre llega y esa es Faisa, es pura luz en un perfume con muchas tonalidades. Es súper especial. Bueno, es que, ¿qué te voy a decir? Muchos de estos perfumes son muy especiales. Alguna vez me dicen, ¿merece más la pena un perfume caro que muchos baratos? Te puedo decir que sí, porque realmente son muchas las personas que encuentran la auténtica personalidad o su personalidad dentro de un aroma nicho que es distinto, que es especial a la de muchos otros perfumes. Eso es lo especial que tiene. Seguimos por la casa de Theo Cabanel, que ya a estas finales de año es cuando nos presenta una nueva colección de 3 perfumes. Y probé las muestras de los 3 perfumes y resulta que el perfume de Oh La La me ha cautivado a más no poder. Es un perfume que combina los tonos de avellana, huele mucho a avellana, una avellana cremosa con toques de azafrán, tabaco, sándalo o abatonca. Y es que el aroma de avellana es súper notable en este perfume
y cuando me lo puse tenía un algo de estas veces que dices, ¡oh, qué especial que es! De verdad es un perfume que a mí me ha cautivado. Por supuesto te tiene que gustar el aroma de avellana, que aún con distintas tonalidades es muy sobresaliente. Bueno, y ahora vamos con la casa de Ormond Jane, que veréis, cuando tuvimos la oportunidad de probar su set de muestras y hablamos incluso con su perfumista que nos estuvo explicando las distintas formas en las que se habían creado o inspirado en cada uno de los perfumes de esta colección, entre mi hija y yo, porque mi hija me ayudó a poder hablar con la perfumista en inglés, pues hubo 2 perfumes en esta colección que nos cautivaron. Para mí, mi favorito fue Sandria, que ahora te lo enseñaré, y el favorito de Marina, de mi hija, fue Indus. Este perfume de Indus te da la primera sensación como de un perfume de fruta tropical, muy tropical. Tiene flor de grosellero, lichi, que le va a dar un frescor impresionante, pero luego tiene un toquecito de nuez moscada, rosa y muchas más notas, pero es un perfume fresco, juvenil, donde juega con esa tonalidad de rosa que es importante en este perfume, pero siempre jugando con esas tonalidades frescas que hacen que sea un perfume nicho que a las chicas más jóvenes también les llama la atención olfativamente y es muy muy bonito y juvenil. Como te decía, el mío, mi más favorito de esta nueva colección de Ormond Jane es Sandria. Sandria es lo más espectacular que hay en cuanto a un aroma cálido, apetitoso, donde junta notas frescas de manzana con toques licorosos de ron, junto a la canela. Aquí ya tenemos algo que cuando te lo pones te rodea de una calidez exuberante, con una base de maderas y de ámbar. Al final, Sandria me resulta tan entre cálido, sensual. ¡Guau! Es impresionante. Sandria, maravilloso. Más. Yo no sé si irás conociendo algunas de estas marcas, pero por supuesto, si las conoces, cuéntanos qué te parece. Bien, ahora nos vamos a ir a la casa de Neadea o Balón, que vienen a ser la misma casa de perfumería, solo que una línea es femenina y la otra masculina. Resulta pues lo mismo, probé estos perfumes dentro de lo que es su set de descubrimiento, los 2, y me decidí tanto por uno femenino como por uno masculino. Resulta que el que más me gustó de la línea masculina probablemente es el más raro, el más complicado y con aromas más difíciles, que sé que no van a ser para todo el mundo, pero son los más personales, los que más personalidad exudan, lo más importante. El que más me gustó del masculino fue Ego. Ego es un conjunto con pimienta, clavos de olor, eucalipto, nuez moscada, unido todo ello a toques de cuero, tabaco y haba tonka. Es un perfume muy aromático, pero denso, con oscuridad, con una personalidad fuerte y esos tonos aromáticos misteriosos. No sé, al final me llaman muchas veces la atención en la perfumería nicho los perfumes que se salen de lo común y corriente y busco esos aromas que directamente impactan a mi olfato. Por supuesto, este perfume es mucho más masculino. En la línea femenina me gustó muchísimo Ama. La verdad es que en masculino tienen 4 perfumes por ahora y en femenino también tienen 4. Y cada uno tiene un carácter, una forma de ser muy distinta. Ama me gusta porque es un conjunto floral, pero muy bonito, delicado y también muy sensual. Es un floral donde tiene jazmín, iris, peonía, aromatizado con toques de salvia y pachulí y con esa personalidad innata que dan notas más personales como el cedro, la madera de amiris, el ámbar o el benjuí. Todo ello unido a este toque floral hace que sea un perfume súper bonito. Mirad cómo son perfumes que los estoy utilizando porque me gustan muchísimo.
personalidad incluso dentro de los perfumes florales que tienen ese toque maravilloso. Uno ahora que, bueno, esto es personalidad, pero golosa, muy sensual. Este lo califico como ese sensual elegante, o elegante que irradia sensualidad. De la casa Graham Pot. Madre mía, esta casa es de bastante reciente creación y nos va presentando gotitas de perfumes con una personalidad que yo no sé si cada perfume nuevo que van sacando me gusta más que el anterior porque este es impresionante. Este se llama Royal Llama y es un perfume que diríamos que la faceta principal de este perfume, su principal carácter es que es un perfume dulce a base de tofe. Es elegante y exótico gracias al azafrán, a los toques de incienso, incluso un fondo de madera de oud. Y si yo muchas veces digo que los tonos amaderados en una mujer son muy elegantes, ponle esos toques exóticos del azafrán y ese toque dulce del tofe y aquí ya nos podemos morir, porque este perfume es exótico, toquecito de elegante, pero muy, muy sensual en una mujer. Bueno, esto es espectacular, a más no poder. Ya sabéis, siempre en mi opinión, en mi sensación y en estos perfumes súper favoritos míos. Vamos con la casa de Fragrance du Bois. Bueno, es verdad, este perfume yo lo noto más del lado masculino, igual que antes el otro perfume que veíamos de Ballon. En el caso de este perfume de Cannabis Intense, sí es verdad que lo veo más del lado masculino. Pero es un perfume masculino que también es muy elegante con esas notas exóticas del cannabis, adornado con toques de especias de cardamomo, pimienta rosa, nuez moscada y un fondo de maderas de cedro y madera de oud. Es una forma exótica de trabajar con la nota del cannabis, pero aportándole una elegancia exagerada. Es como tratar de romper un poquito siempre los mismos tonos de maderas que vemos en montones de perfumes masculinos, aportándoles algo nuevo, distinto y esa sensación olfativa aromática tan grande que te da el cannabis. Este es el de Fragrance du Bois Cannabis Intense. Este es más de mi chico, igual que el otro, que conste, vivo en pareja y todos tenemos nuestros propios perfumes. Bien, vamos con el perfume de Rue de Micallef. Cuando nos metemos de cabeza en el mundo de la perfumería nicho, también hay muchas personas que les gusta lo exclusivo, lo limitado, lo que solo disfrutan unos cuantos y lo que tiene algo de distinto, especial o particular. En ese caso, lo que es la línea de perfumes de Art Collection de la casa Micallef, encuentras este perfume de Rue, que aparte de su aroma, que lo comentamos, lo bonito que tiene es que es una edición limitada, pintada a mano por el artista, por el pintor Ruth Zadet. Entonces, en este caso, cuando compramos este perfume, tenemos una unidad numerada. En este caso se han hecho 2000 unidades. Cuando se vendan, no hay más de este perfume y cada uno de los dibujos que están pintados tiene una forma distinta, pintado a mano y es único y especial de esta colección. Por supuesto, el perfume también es completamente distinto, especial, muy unisex, con la particularidad de que es un perfume con notas verdes, aromatizado con anís estrellado, hojas de violeta, cuero y mucho más. Te digo que no te puedes ni imaginar lo que es el perfume hasta que no lo pruebas, dentro siempre de los gustos verdes. Y desde luego, aparte del perfume, tienes toda una joya porque es una obra de arte tanto en el perfume como en lo que tenemos aquí pintado. Así que de eso también se trata un poquito el mundo de la perfumería nicho. Algo distinto, especial y personalizado, ¿verdad? Ese es una joya para mí.
Y nos vamos al último perfume que te voy a proponer. Nos viene desde estos países de Europa de más fríos. En este caso tenemos la casa de Nakuna Helsinki, que también lo probé en muestras. Y yo creo que el que más me gustó es uno de los perfumes más exóticos, raros, distintos dentro de esta colección. Porque sí, es verdad, tenían algunos de los aromas bastante normalitos dentro de su colección, pero me gustó uno que se sale completamente de lo normal. Tiene especias, cuero, coaltar, incienso, mirra. El coaltar es alquitrán. Sí, sí, sí. Notas que, mira, por suerte yo cuando pruebo las muestras de los perfumes, las pruebo sin leer las notas, simplemente para que esos perfumes me hablen, me den una sensación, que no esté yo coartada por lo que estoy leyendo. Y cuando veo que Musta, el perfume Musta, es el que más me gusta y leo sus notas, digo, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Que tiene alquitrán? ¿Alquitrán mezclado con notas de incienso y más cosas e incluso cuero? Pero si este perfume me encanta para mí. O sea, es muy especial. No es para ponérmelo todos los días, pero es muy especial. ¿Y qué te digo? Que me encanta. No puedo evitarlo. Es verdad que cuando encuentro mis perfumes favoritos dentro de la perfumería nicho, me doy cuenta de que me gusta mucho lo exótico, lo raro, lo especial, lo muy distinto, y eso es lo que me motiva. Por lo cual, ¿qué te digo yo? Pero siempre, lógicamente, dentro de unas características de perfumes que me gustan, que me hacen sentir bien y que los puedo disfrutar, ya sea yo o mi pareja. Que eso es lo importante también, disfrutar de todos estos perfumes en pareja. Y este era mi último perfume, mi última propuesta. Te voy a dejar abajo en la caja de descripción los nombres de los perfumes con el nombre de la perfumería y el enlace de la reseña de estos perfumes. Muchos de estos perfumes en la propia página web que encuentras en Google, tú te metes en Google y pones la marca de la perfumería, muchos tienen set descubrimiento, que es lo que yo te propongo. Si lo que te gusta es descubrir, saber, no lo compres a ciegas. Prueba primero el set descubrimiento, las muestras que puedes encontrar en las páginas web para encontrar esos perfumes que amar de verdad. Sobre todo si te estás adentrando ahora en el mundo de la perfumería nicho. Si ya tienes una experiencia, seguro que entiendes perfectamente a qué me refiero y cómo son estos perfumes, ¿verdad? Bueno, amigos, espero que nuestras propuestas, nuestros favoritos de este año 2020, te hayan gustado, te hayan interesado y, por supuesto, veremos qué perfumería nos llega y nos depara y que descubrimos en el año 2021. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya entretenido y te haya sido de utilidad. Un beso enorme. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.